Hola, soy Emilia Cortés y en este video te voy a hablar sobre la mastitis por Streptococcus agalactiae. Pero para empezar hay que saber qué es el Streptococcus agalactiae. Esta es una bacteria Streptococcus del grupo B, que es un gram positivo, beta hemólico, catalasa negativa, oxidasa negativa y anaerobio facultativo. Está caracterizado por presentar en su pared del grupo B antígenos del sistema Lan-Silf. Este microorganismo es un patógeno animal causante de las principales mastitis bovinas, que es una enfermedad que produce grandes pérdidas económicas a la industria lechera. Este microorganismo también se puede aislar en múltiples especies animales como son pollos, camellos, caballos, ranas, hámsters, gatos, perros, ratones, monos y peces. El Streptococcus agalactiae posee una cápsula bacteriana de un polisacárido rica en ácido ciálico y, según su estructura, se distinguen 10 serotipos antigénicamente diferentes. Esta bacteria es constituyente de la microbiota del intestino normal en las personas y en los animales, pero a pesar de que este microorganismo puede encontrarse en la microbiota normal sin producir enfermedades, en ocasiones es capaz de burlar a los mecanismos de defensa del hospedador e invadir los tejidos causando infecciones graves. Ahora vamos a hablar sobre la mastitis bovina. La mastitis es una reacción inflamatoria de la glándula mamaria que puede ser de origen infeccioso en su mayoría, pero también puede ser traumático o tóxico. La transmisión de Streptococcus agalactiae se produce principalmente durante el ordeño, y la infección de esta glándula mamaria se produce a través del conducto glandular, que cuando éste se abre presenta signos clínicos en la vaca como son presencia de leche anormal, hinchazón en la ubre y secreciones. Para el diagnóstico de la mastitis bovina, las pruebas más comunes recomendadas son la PCR o el aislamiento del cultivo bacteriano con muestras de leche para la identificación de bacterias, células y probar la sensibilidad de estas frente a los fármacos y antibióticos que se van a utilizar. Para el tratamiento de la mastitis bovina existen fármacos de elección para la infección por estreptococos. Estos fármacos son beta-latámicos como la penicilina, el penetamato iodrato, en conjunto de antiinflamatorios no esteroideos como el ketoprofeno, entre otros. Como segunda opción de tratamiento no muy recomendable también se utilizan algunos macrólidos. Mecanismo de acción de la penicilina. La penicilina es un antibiótico beta-latámico de acción principalmente bactericida. Esta inhibe la tercera y la última etapa de la síntesis de la pared celular bacteriana mediante la unión a determinadas proteínas de la pared celular. Estas proteínas de unión son responsables de varios pasos diferentes en la síntesis bacteriana y la penicilina es extremadamente activa contra las bacterias gram positivas. Farmacocinética. La penicilina puede ser administrada por vía intramuscular y en el sitio de la inyección se forma un depósito a partir del cual se libera lentamente el fármaco activo pasando por la circulación sistémica. Las concentraciones séricas de la penicilina son menores pero más prolongadas. Interacciones farmacológicas. El uso de la penicilina con ácido clavulánico proporciona una actividad sinérgica contra algunas bacterias productoras de penicilasa. El uso de la penicilina con diuréticos, ahorradores de potasio, medicamentos que contengan potasio o sales de potasio puede provocar hiperpotasemia. La penicilina no debe ser mezclada con otros antibióticos ya que son química y físicamente incompatibles y se desactivan cuando se mezclan. También es posible que la formación de complejos in vivo si se administran en grandes dosis de penicilina a pacientes con insuficiencia renal. Contraindicaciones y reacciones adversas. La penicilina se debe utilizar con precaución en pacientes con enfermedades renales o insuficiencias renales, ya que el fármaco se elimina por mecanismos renales y puede ser necesario reducir las dosis en estos pacientes. La penicilina debe utilizarse con precaución en pacientes con hipersensibilidad a las cefalosporinas o a los antibióticos tipo imipen. Debido a su similitud estructural con las cefalosporinas, estos pacientes son más susceptibles a las reacciones de hipersensibilidad cruzada. La penicilina está clasificada dentro de la categoría B de riesgo en embarazo. Esto quiere decir que las penicilinas se excretan en la leche materna, pero pueden causar diarrea, candidiasis y erupción en la piel de los lactantes y es un riesgo potencial para el bebé, incluyendo interrupción de la lactancia materna. En bovinos, las reacciones adversas que se pueden observar son hipersensibilidad como erupciones en la piel. Mecanismo de acción de la cefalexina.
Al igual que otros fármacos beta-lactámicos, este ejerce una acción bactericida al inhibir la síntesis de los peptidoglicanos de la pared celular bacteriana mediante la unión de las proteínas de unión a penicilinas, lo que conduce a la muerte y la lisis de la célula bacteriana. Al igual que la penicilina, las cefalosporinas de primera generación son más activos contra los organismos gram positivos. La cefalexina se administra mediante vía oral en forma de monohidratos. Esta sal es estable frente a los ácidos y se absorben rápidamente en el tracto gastrointestinal y presentan unos parámetros farmacocinéticos similares a la de la penicilina. La cefalexina se distribuye en la mayoría de los tejidos y fluidos corporales, pero no alcanza niveles terapéuticos y atraviesa la placenta. Este fármaco se excreta ampliamente y sin cambios en la orina a través de la filtración glomerular y secreción tubular, lo que conduce a altas concentraciones urinarias, y un pequeño porcentaje se excreta en la leche. La semivida de la eliminación es de aproximadamente 1 hora en pacientes con función renal. Interacciones. No es recomendable utilizar cefalosporinas con antibióticos bacteriostáticos, ya que pueden interferir con la actividad bacteriana de las cefaloforinas. Contraindicaciones y reacciones adversas. La cefalexina está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad a las cefalosporinas, ya que causan reacciones de hipersensibilidad en menos del 5% de los pacientes y se caracterizan por erupciones cutáneas hasta anfalaxis fetal. La cefalexina no debe ser utilizada en pacientes con enfermedad o insuficiencia renal, ya que este fármaco se elimina por mecanismos renales. La cefalexina, al igual que la penicilina, se clasifican dentro de la categoría B en el riesgo del embarazo. Esto quiere decir que la mayoría de las cefalosporinas se excretan en la leche materna en pequeñas cantidades y el lactante puede tener alteraciones en la flora intestinal que da como resultados diarrea y deshidratación. Mecanismo de acción del penetamato iohidrato. Este actúa bloqueando la biosíntesis de la pared bacteriana que se fija por unión covalente tras la apertura del núcleo beta-lactámico. Esto inactiva las proteínas fijadoras de las penicilinas situadas en la superficie interna de la membrana bacteriana. Estas proteínas fijadoras son enzimas implicadas en los estudios terminales de la síntesis de la pared bacteriana. La benzilpenicilina solamente se activa sobre bacterias en fase de multiplicación. Este medicamento tiene como vía de administración intramuscular profunda y está totalmente prohibido administrar de manera intravenosa. La interacción con otros medicamentos prohíbe usar conjuntamente con otros antibacterianos con los que no tenga efecto adictivo o sinérgico demostrado. Tampoco administrar con antiinflamatorios como los salicilatos, que producen un aumento en la semivida de la eliminación del penetamato. En caso de administración conjunta, adecuar la dosis del antibacteriano. Contraindicaciones. No usar en animales con hipersensibilidad a las penicilinas, cefalosporinas o alguno de los excipientes. El uso del penetamato para el tratamiento de la mastitis debe acompañarse con medidas higiénicas y sanitarias para que prevenga la reinfección. La eficacia del medicamento podrá verse reducida cuando más de 2 cuarentones se ven afectados. Reacciones adversas. Los animales deben someterse a una vigilancia estricta después de la administración para poder tratar cualquier tipo de reacción adversa. Los síntomas de las reacciones adversas van desde reacciones cutáneas leves como dermatitis hasta shock anafiláctico grave con temblores, vómitos, hipersalivación, trastornos gastrointestinales y edema laríngeo. Estos signos suelen darse sobre todo en bovinos viejos, habiéndose descrito muy raras ocasiones. En estos casos se suprimirá la administración del medicamento y se administrará rápidamente adrenalina o antihistamínicos corticoides. Mecanismo de acción del ketoprofeno. Los efectos antiinflamatorios del ketoprofeno son la consecuencia de la inhibición periférica de la síntesis de prostaglandinas secundarias a la inhibición de la enzima ciclooxigenasa.
Las prostaglandinas sensibilizan a los receptores del dolor y la inhibición de la síntesis de prostaglandinas se cree que es responsable de los efectos analgésicos del ketoprofeno. La mayoría de los AINES no modifica el umbral del dolor ni afecta a las prostaglandinas existentes, por lo tanto la acción analgésica es más probablemente periférica. La antipiresis puede ocurrir a través de una acción central sobre el hipotálamo para provocar la dilatación periférica. Esta acción da como resultado un flujo de sangre cutánea con la subsiguiente pérdida de calor. El ketoprofeno también ha demostrado inhibir la síntesis de leucotrino al inhibir la actividad de la badricatina y estabilizar las membranas libosomales. Farmacocinética. El ketoprofeno se administra por vía oral y la absorción en el tracto gastrointestinal es rápida y casi completa. La biodisponibilidad es aproximadamente del 90%, alcanzándose en concentraciones plasmáticas máximas en una hora. La analgesia se produce al cabo de 1 a 2 horas y se mantiene durante 3 a 4 horas. Interacciones. Es posible el aumento de los efectos adversos gastrointestinales si el ketoprofeno se utiliza con otros AINES o corticoides o salicilatos. Además, la administración con aspirina y ketoprofeno se ha traducido en una reducción del metabolismo y un aumento del aclaramiento del ketoprofeno debido al desplazamiento de las proteínas a las que se unen. Los AINES pueden causar sangrado gastrointestinal, inhibir la agregación plaquetaria y prolongar el tiempo de sangrado, y se pueden observar efectos aditivos en pacientes que han sido tratados con antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes. Contraindicaciones y reacciones adversas. El uso crónico de ketoprofeno puede causar gastritis, úlceras con perforación o sin perforación y hemorragia gastrointestinal. Ambas pueden ocurrir en cualquier momento sin síntomas anteriores. El ketoprofeno puede presentar náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, flatulencia y reacciones más graves como gastritis, hemorragia rectal, úlcera péptica, sangrado gastrointestinal, perforación gastrointestinal, hematemesis